La gran pradera. Como digo, la fama del maestro llegó a lo más alto, los discípulos estaban en éxtasis permanente. El día de la gloria y de la victoria total sobre la odiada Roma se hallaba a la vuelta de la esquina. Aproveché aquellos días para entrar en Nahum y repetir la compra de la túnica. Esta vez me decidí por dos, también de color rojo. Entré igualmente a escondidas en el palomar y deposité el regalo sobre la cama del rabí. Después desaparecí. Al día siguiente, al verme, el Galileo volvió a abrazarme y, sin palabras, me dio a entender que sabía quién era el anónimo donante de aquellas prendas. ¿Cómo lo hacía? Pero la prosaica realidad terminó imponiéndose. En Saídan y alrededores se congregaron miles de personas. No me cansaré de insistir, la situación nos rebasó. No era posible dar un paso. La gente, maleducada, se convirtió en un suplicio. No respetaban nada. Golpeaban la puerta del caserón de los Zebedeos sin descanso y a todas horas. En varias ocasiones trataron de derribarla. Andrés iba y venía desquiciado. Querían ver, oír y tocar al maestro. Ofrecían dinero por las sanaciones. Se entregaban ellos mismos, como esclavos, a cambio de la curación. Ofrecían a sus hijos sentir repugnancia. David Zebedeo propuso montar de nuevo el hospital de campaña, en la playa de Saídan, pero el rabí desestimó la idea. Y la situación, como digo, se hizo insostenible. Y Andrés terminó proponiendo la inmediata salida de la aldea. Y así fue. En la madrugada del 27 de marzo, domingo, Jesús y los 12 huyeron por la puerta de atrás, al tiempo que el grupo de mujeres, a bordo de los carros, llamaba la atención del gentío congregado frente al portalón. Fue una treta que, en principio, dio resultado. Solo en principio y, amparados en la oscuridad, embarcamos en 2 lanchas, navegando en silencio hacia el sur. Costeamos durante 1 hora, aproximadamente. Los discípulos bogaban con fuerza y hablaban entre ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué huimos? El maestro es el Mesías esperado. No lo entendían, pero la treta no dio resultado. Alguien nos vio zarpar del puerto de Saídan y alertó al resto. 1 hora más tarde, al desembarcar cerca del río Canaf, cometimos otro error. Andrés decidió que descansásemos hasta el amanecer. Parecía que habíamos despistado a la multitud, y a las 5 horas y 31 minutos se presentó el alba, silenciosa y violeta, como siempre. Fue en esos momentos, cuando nos disponíamos a emprender la marcha, no se sabía hacia dónde, cuando uno de los gemelos dio la voz de alarma. Barcos. Por el Yam, en efecto, vimos aparecer una considerable flota de embarcaciones de todo tipo, grandes, diminutas, a vela, a remos sumé 50 o 60 lanchas. Jamás vi cosa igual. Los discípulos verificaron que eran los seguidores del Galileo y, por supuesto, el ejército de atorrantes. Andrés preguntó al rabí: ¿qué hacemos, señor? Y el maestro adoptó la única postura sensata: dejar que desembarcaran y que nos siguieran. Eran unos 500. En efecto, saltaron a tierra, corrieron hacia Jesús y se inició la acostumbrada cantinela de súplicas, lloros y exigencias de curación. Vi mujeres, niños y ancianos. Cargaban sus pertenencias, poca cosa, y parecían dispuestos a seguir al Hijo del Hombre hasta el fin del mundo. Las palabras más repetidas eran sanación, tú puedes curarme y dame salud. Felipe, más que harto, arrojó el petate al suelo y lo pateó. Finalmente nos pusimos en marcha. Jesús, en cabeza, tomó la margen derecha del río Canaf. Estábamos a 3 kilómetros, más o menos, de la aldea de Saídan. Y los íntimos discutieron de nuevo. ¿Qué pretendía Jesús? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Ahora eran 500, pero mañana podían ser más. No se equivocaron. 1 hora más tarde, el rabí, que sabía muy bien por dónde marchaba, giró hacia el norte y entró en la zona de las lagunas. El sector, entre los ríos Sahir y el referido Canaf, era un mosaico de lagos y riachuelos entre los que destacaba el Daliriot. De triste recuerdo para mí, yo había contemplado la zona desde el aire, en uno de los perritos con la cuna, y sabía que aquella franja costera sumaba 24 kilómetros cuadrados. Pura vegetación. Puro bosque, repleto de encinas, algarrobos y olmos. Recibía el nombre de Agam, lagunas. Sumé 16. Los caminillos por los que cruzamos se asomaban a pantanos verdes, negros y azules. Las cañas y papiros nos miraban, asombrados. ¿Dónde iban aquellos 500 locos? Y hacia la sexta, mediodía, Jesús de Nazaret se detuvo. Fin del viaje. Nos hallábamos frente a una enorme pradera. Al fondo se divisaban unas manchas negras.
Eran redondas y gigantescas rocas basálticas, lanzadas desde quién sabe qué anciano volcán. Jesús avanzó entre la suave hierba y fue a detenerse junto a las piedras. Muy cerca rezaba una familia de cipreses de 20 y 30 metros de altura, de follaje piramidal, de los llamados stricta. Eran 5, con sus abrigos de hojas escuamiformes. Felipe dio saltos de alegría al verlos. De las hojas, mediante destilación, podía obtenerse un aceite curativo muy apreciado. Al retornar a la cuna supe que la pradera en cuestión, a la que bauticé como la Gran Pradera, se hallaba a tan solo 8 kilómetros de Saidán, en línea recta. Habíamos dado un rodeo. Desde la aldea, el camino hubiera sido más corto. Pero el rabí sabía lo que hacía, y la gente que nos seguía fue acomodándose en la Gran Pradera. Había sitio de sobra. Muchos eligieron las bases de los cipreses. Y allí se dejaron caer. Estaban rendidos. Nosotros nos ubicamos al amparo de una de las enormes moles basálticas. Felipe no había tenido tiempo de recoger las tiendas de campaña. La salida del caserón de los Zebedeo fue muy precipitada. Cargó lo justo, algo de comida y sus aceites esenciales. En esta oportunidad, la chipriota se quedó en casa. En otras palabras, tendríamos que dormir al raso, con la única protección de los mantos o ropones y las 8000 estrellas. Y, ante nuestra sorpresa, siguió llegando gente. Decenas de enfermos y tullidos, muchos en parihuelas, con los correspondientes familiares y acompañantes. Y entre unos y otros, los también habituales desocupados, confidentes, supongo, y pícaros o aprovechados. Una fauna asombrosa. A la mañana siguiente, 28 de marzo del año 29, lunes, conté más de 1000 personas. Y se repitieron las escenas de lloros, súplicas y demandas de todo tipo, desde sanaciones a peticiones de dinero, castigos para los enemigos y otras reivindicaciones que no recuerdo. La gente se reunía alrededor de la gran piedra negra y allí se mantenía, armada de paciencia. El maestro escapaba al amanecer. Y lo hacía en solitario. No consintió que lo acompañara la haba. Y se perdía en las lagunas. Después supe que pasó mucho tiempo con su viejo amigo Gelal, el cazador de patos y cisnes, mencionado en los diarios del mayor. Cerca de la llamada laguna de la Encina se levantaban varias chozas, propiedad del seco y silencioso Gelal. Allí detectamos el nivel 0, respecto al mar Mediterráneo. Gelal, según mis noticias, había conocido al maestro en el astillero de los Zebedeo, en Naum. Gelal, piedra labrada, por la viruela que había bombardeado su rostro, era experto en la caza de gansos y, sobre todo, en la captura del cisne cantor, muy cotizado entre las clases pudientes. Ofrecían 200 y 300 denarios por ejemplar. Pero el maestro no participaba en las cacerías. Al atardecer, Jesús retornaba a la gran pradera y, prácticamente, se escondía entre las rocas. Felipe le llevaba algo de comer y la escolta lo rodeaba. Cuando la muchedumbre preguntaba por el rabí, Andrés o Pedro se encogían de hombros. No había respuesta. Los discípulos, nerviosos, no sabían qué pensar. ¿Por qué estábamos allí? ¿A qué esperaba el Galileo? Aquello no era un descanso. ¿Era pura tensión que se suponía que iba a suceder? ¿O es que aguardaban a alguien? Pronto lo sabríamos. Te invito a suscribirte. Gracias.